Me gustaría darles a todos una cordial bienvenida. Los que ven este video participarán durante los próximos minutos en una serie de 7 juegos sensoriales, donde a través del espacio y la arquitectura tendrán que descifrar cada una de las sensaciones que estos transmiten. Los ganadores obtendrán una gran suma de dinero. No, mentira, este canal todavía no monetiza, así que están embarcados. Aprovecha y suscríbete, dale like y llama a tus amiguitos para que también se suscriban. Sean bienvenidos a los Juegos del Calamar. Juego número 1. Salón principal, dormitorio. Bueno, aunque este espacio en sí no pertenece a los juegos como tal de la serie, no cabe duda de que ya nos va avisorando sobre lo que van tramando los productores cuanto a sensaciones a transmitir tanto al espectador como a los propios concursantes. Por eso que hoy vamos a describir cada uno de los espacios que forman parte de la serie y lo vamos a hacer a través de varias sensaciones que protagonizan de alguna manera intangiblemente cada una de las historias de la serie de Netflix. Estas sensaciones son las siguientes: miedo, control y autoridad, deshumanización y desorientación. Este espacio con grandes proporciones, ese puntal súper alto, que además está revestido en su totalidad por esa cerámica que nos da la sensación de un hospital antiguo y ya dándonos las características de ese espacio misterioso lleno de intriga. Tío, es que hay algo raro en esta casa. Me da escalofrío. Por lo tanto, la escala ya habla de esa deshumanización, donde el participante se siente disminuido ante esa monumentalidad del espacio, mientras que ese ambiente de hospital antiguo o ese ambiente incluso dado por las camas, donde da la sensación también de un cuartel militar, aumenta esa sensación de miedo en el participante, incluso aunque esté acabado de llegar y no sepa lo que se va a enfrentar. Esa sensación de miedo y de inseguridad aumenta a medida que va pasando la serie y van eliminando personajes de la historia, puesto que también van eliminando camas y pasan de estar en un espacio totalmente hacinado hasta estar en un espacio totalmente vacío, desolado en los últimos juegos, donde ya quedan pocos personajes y por tanto pocas camas, y aumenta esa sensación de soledad y a la misma vez de inseguridad, ansiedad, tensión y estrés. Imagínate estar 3 personas solamente en un espacio de esta magnitud, de esta monumentalidad, pues es totalmente estresante. De alguna manera te sientes desprotegido porque no sabes la reacción que van a tener el resto de los participantes, totalmente desconocidos para ti. De hecho, en algún momento se arman una serie de motines. Por otra parte, el hecho de que sea un espacio limitado por muros y a la vez se enfrentan a una especie de escenario por la que en realidad entran, digamos, esta especie de soldados a dar cualquier tipo de información, a hacer las votaciones y demás, pues también da un alto grado de control y autoridad. Ese escenario está por encima del nivel, digamos, donde están la mayoría de los participantes, nada más que hay una salida, una entrada y qué más control que ese. Así que nada, si tengo que darle una puntuación a cada una de estas sensaciones para este espacio, estas serían. Para el juego número 1, damos una evaluación de niveles de miedo, 80%. Niveles de control y autoridad, 50%. Niveles de deshumanización, 100%. Desorientación, 10%. Juego número 2. Salón de transición. Escaleras laberínticas. Bueno, este espacio tampoco es una locación perteneciente a los juegos en particular. Sin embargo, es un espacio muy importante porque da entrada a cada uno de los juegos. Y pues ese mismo aspecto laberíntico, además enfatizadas con colores estridentes, colores pasteles bien saturados, crea una especie de confusión a los jugadores que, incluso ya sabiendo a lo que se va a enfrentar, este ambiente, digamos, infantil y a la misma vez desorientado totalmente, con escaleras que suben y bajan constantemente, donde no sabes dónde está la salida y cuál es la entrada, entra en contraste justamente con esa sensación de peligro a la que sabes que ya te vas a enfrentar. Por lo tanto, más allá de las formas y los colores de este espacio que en sí mismas no dan, digamos, miedo, pues no cabe duda que esa propia desorientación lleva a un nivel de tensión y un poco de suspenso también, que digamos son la base para comenzar a sentir miedo a partir de los juegos a los que se van a enfrentar. Por otra parte, son espacios totalmente irregulares, laberínticos, donde hay por supuesto seguridad en cada uno de los rincones, donde menos se pueden imaginar y donde pueden ser vigilados desde cualquier parte sin ni siquiera poder tener ellos mismos control de esa situación. Muchacho, ni lo intentes. ¡Dámela!
sin mencionar que hay cámaras por todos lados. Y precisamente esa sensación de entrar y salir constantemente, subir y bajar, no sabes en qué nivel estás, en qué situación, en qué punto vas, si vas entrando, si vas saliendo, un poco que te desorienta, que te crea un trastorno bastante peculiar. Eso sin dudas es parte de la deshumanización que quieren también crear en este espacio. Tras siendo tratados además como animales, todos en fila, digamos, llevados hacia un punto que además saben que va a ser peligroso el destino final. Así que por todo eso yo diría que niveles sensoriales del juego número 2. Niveles de miedo, 10%. Niveles de control y autoridad, 70%. Niveles de deshumanización, 40%. Desorientación, 100%. Juego número 3. Luz verde, luz roja. Bueno, aquí ya entramos al primero de los juegos a los que se van a enfrentar estos participantes. Y como si fueran presos, entran a un local con unas dimensiones bastante grandes que nos recuerda, sin lugar a dudas, a un patio de una cárcel de alta seguridad. Vaya, compadre, usted ve siempre con el estilo macabro. Vemos un espacio totalmente limitado por muros impermeables de gran altura y donde solo tienes contacto con el exterior a través del plano superior. Sin embargo, de manera contrastante, la decoración de este espacio no se trata de una cárcel con muros grises de hormigón a vista. Por el contrario, intenta confundir al jugador y en él imita o refleja o tiene pintado una especie de campo. Gran parte de esos muros pues refleja ese cielo azul sin nubes prácticamente, dando una sensación de tranquilidad y calma que luego los jugadores propios se darán cuenta de que no va a ser así, sino todo lo contrario. Siéntelo, Joseph. Está dentro de ti. Sácalo fuera. Esto nos da pues altos niveles de desorientación justamente para engañar al jugador y dar paso también a sensaciones de miedo y tensión que también tendrán ahí su % representado en este juego en particular. Pues por otra parte, bueno, al frente tienen una muñeca, pero no una muñeca cualquiera, una muñeca con unas dimensiones bastante altas que, bueno, pues esas proporciones de la muñeca también dan una sensación de control y autoridad y monumentalidad y disminuyendo la personalidad de cada uno de los jugadores, diciendo yo soy quien manda aquí, ustedes simplemente tienen que seguir lo que yo estoy diciendo. ¡Sácalo! Esto también deshumaniza a cada uno de los participantes, pero no solo eso, también, como les decía, esa sensación de estar en una llanura, donde no ves el horizonte prácticamente, donde no ves un límite, donde no ves un final. Pues también creo yo que lo que quisieron decir los creadores de la serie es que estas personas en este campo serán tratados justamente como animales. Por lo tanto, los niveles de sensaciones que provoca este espacio son... Juego número 3. Niveles de miedo, 30%. Niveles de control y autoridad, 90%. Niveles de deshumanización, 70%. Niveles de desorientación, 30%. Juego número 4. Escenario de las torticas de azúcar, pentatlón y carrusel. Bueno, para este juego yo he querido reunir 3 escenarios en particular de 3 juegos de la serie que por razones morfológicas y de ambientación y decoración pues tienen mucha similitud. Estos son de las torticas de azúcar, la del pentatlón y la del carrusel. En el caso de las dos primeras son pues 2 espacios cuadrados no muy amplios. Aquí la escala no juega un papel tan importante como tampoco lo hace en el del carrusel. Sin embargo, son espacios donde la decoración es quizás la protagonista. Bueno, en los 2 primeros, pues la decoración y la ambientación es de un parque infantil donde al final los jugadores van a hacer... Lo maté, tigre. Lo maté. Entonces ese contraste nuevamente pues aumenta también la sensación de tensión, de miedo y una cierta desorientación que al principio cuando comienzas el juego, el que no ha jugado antes, no sabes a lo que te vas a enfrentar, crees en la inocencia de dicho espacio y al final es lo más macabro que ha podido vivir en su vida. Por otro lado, el juego del carrusel me parece muchísimo más caótico y muchísimo más tenebroso en el sentido de que es un juego que además no es estático, donde tienes que estar
en constante movimiento y constantemente escapando de quien ejerce autoridad y control sobre ti, bueno, sobre el jugador. Y claro, justamente tiene que escapar en los límites de ese espacio. Entonces pues juega con el movimiento de un carrusel para desorientar de alguna manera al jugador en un movimiento circular. De pronto se detiene y, dicho sea de paso, bueno, pues el jugador tiene que huir hacia los límites del espacio que están compuestos por estas puertas, que además no son para todos los participantes y que tienen que ir jugando ahí con las cifras, etcétera. Esto provoca ciertos niveles de pánico, por supuesto un alto nivel de control sobre las personas que tienen que escapar y también altos niveles de desorientación. Juego número 4. Niveles de miedo, 30%. Niveles de control y autoridad, 40%. Niveles de deshumanización, 10%. Niveles de desorientación, 50%. Juego número 5. Cuerdas, salto de la comba, camino de vidrios. Bueno, para el juego número 5 también he unido 3 de los juegos que por características formales se parecen mucho. Estos son el de la cuerda, la comba y el del camino de vidrio. En ambos se juega con la altura para, a partir de esa sensación de vértigo y de inseguridad en las alturas, comenzar un camino hacia el miedo. Por otra parte, sobre todo el juego de las cuerdas, esa sensación de que no hay límites en el espacio, o sea, no reconoces a qué altura estás, aunque ya sabes que estás muy elevado, no reconoces los límites del espacio con esa oscuridad que predomina, y la luz simplemente enfocada en el juego pues provoca mucho más pánico, mucho más tensión en el participante. Además, ese carácter industrial del juego, donde cada equipo se coloca en una especie de grúa de construcción, también va haciendo que el personaje entre en juego y se sienta en un espacio que normalmente provoca muchísimo vértigo y muchísimo miedo de que se caiga, de que ocurra un accidente. Imagínate pues jugando con toda la intención de eliminarte, de hacerte caer. Luego también están los juegos de la comba y de los caminos de vidrio, pues que en ambos tienes que tratar de hacer un recorrido. El hecho de que el juego tenga un sentido de direccionalidad, en esto juega un papel importante las luces de neón, que no solo, por ejemplo, en el camino de vidrio da la sensación de un parque de diversiones. Otra vez entramos en ese contraste de que estamos en un espacio para niños, digamos, donde no debe haber peligro al menos. Y sin embargo, pues ocurre todo lo contrario. Y como les decía, las luces juegan un papel fundamental en este espacio. En el caso de las cuerdas, unas luces focalizadas. En el caso de la comba, pues reforzando también esta decoración, vuelven a aparecer estos muñecos de gran magnitud y vuelve a aparecer por tanto esa deshumanización, ese control de autoridad de los muñecos, incluso a través de la escala y de las proporciones de todo lo que los rodean en los mismos juegos. Juego número 5. Niveles de miedo, 80%. Niveles de control y autoridad, 10%. Niveles de deshumanización, 30%. Niveles de desorientación, 50%. Juego número 6. Canicas y escondites. Bueno, para esta etapa número 6 escogí 2 de los juegos de la serie que tienen muchas cosas también en común y que son en realidad de los que más me gustaron, justamente por el diseño del espacio que se usó. En ambos casos se utilizaron espacios laberínticos. En este caso se emplearon una escenografía representativa de los barrios más marginales de la Corea de la actualidad. Pues justamente esto es un trabajo psicológico también, porque de alguna manera le recuerda al participante que de por sí está allí porque no tiene dinero, que es una persona pobre, porque tiene 1000 deudas, pues le está recordando de dónde viene. Y estos barrios, pues son barrios laberínticos, irregulares, muy barrocos, donde encuentras muros de diferentes maneras, aunque esto se percibe más en el juego de las canicas, donde es verdad que hay diferentes tipos de casitas, con sus patios, sus jardines, sus callejones, sin salidas algunos, sus cercados un poco efímeros, irregulares. Mira todo esto. Impresiona. Mientras que en el otro, a pesar de que también refleja este tipo de callejones laberínticos, este tipo de barrios, es diferente porque ya es un poco más minimalista, pues el juego es a las esconditas y claro, es más fácil esconderse en un lugar, digamos, como el juego de las canicas, donde todo es diferente, donde hay un montón de rincones. Sin embargo, en este otro, donde es más minimalista, todo es prácticamente igual, todas las puertas son iguales, aunque los espacios dentro de las puertas ya no, y eso es un detalle a tener en cuenta. Pero sin embargo,
por donde quiera que haya que circular, que recorrer, pues todo es exactamente igual, dando esa sensación, una de desorientación, de inseguridad y por lo tanto también de pánico y de miedo, donde no sabes a dónde vas a escapar, donde no encuentras las puertas que te vale a tu llave, que sí es diferente, sin embargo todas las puertas aparentan ser la misma. No tanto así la deshumanización, pero sin embargo sí es verdad que en el caso de las canicas está, digamos, se encuentra una especie de maqueta o esta pequeña urbanización en medio de un gran espacio sin límite vertical. Sin embargo, el de las esconditas hay algo muy curioso, y es que el techo está bastante bajo, y no solo está bajo físicamente, sino que, o sea, provocan a través de justamente del diseño del espacio que dé la sensación de que esté más bajo de lo que ya de por sí puede estar. Y esto lo hacen pues justamente creando pues un muro a una altura, digamos, del observador, y luego ya a partir de ese muro representan la misma textura del cielo, con ese cielo azul estrellado, o sea que da la sensación de que el techo ocupa todo el espacio, incluso ese último tramo de muro de estas ciudadelas surcoreanas. Sin duda unos espacios trabajados milimétricamente para dar una serie de sensaciones que fortalecen pues ese pánico entre los jugadores, que cada vez serán a mayor medida. Juego número 6. Niveles de miedo, 70%. Niveles de control y autoridad, 80%. Niveles de deshumanización, 30%. Niveles de desorientación, 90%. Juego número 7. Partidas finales. Bueno, para el séptimo juego, pues escogí las dos partidas finales, dígase la final de la primera y la final de la tercera. Pues aquí debo decir, aunque Netflix se ponga bravo, que la cagaron. Vamos. Tremendo mojón. A ver, ¿en qué sentido? Puesto que para hacer las partidas finales, o mejor dicho, los juegos finales, sí es verdad que yo me esperaba de que utilizaran cada uno de los recursos que emplearon en los juegos anteriores para crear un cúmulo de sensaciones caóticas, sensaciones que influyeran en la partida como tal. Pero no. Yo pensaba que ustedes mordían en el cuello. En las películas, my dear. En el primero cogieron la misma escenografía de luz roja, luz verde, y le pusieron el juego de calamar. Sí es verdad que agregaron el factor lluvia, el cielo gris, por supuesto los muros también se pusieron más grises, y pues le dio cierto dramatismo a esas escenas finales. Pero aquí pues sí, dramatismo sí, pero no hubo miedo, no hubo pánico, no hubo sensación de control y autoridad, no hubo deshumanización, tampoco hubo desorientación. O sea, no hubo ningún tipo de sensación que provocara cierto trabajo psicológico sobre los jugadores, más allá de la lluvia, y ya está. Por otro lado está el de la tercera temporada, que quizás sí optó por alguno de los factores o de los recursos de los juegos anteriores, como la altura, como esa sensación de deshumanización del espacio con esos 3 volúmenes totalmente fuera de escala, el vértigo, pues un poco que aquí sí lo empleó algunos de los que ya hemos estado hablando anteriormente, pero tampoco digamos que hizo gran uso al 100% de todos esos recursos. O sea, me parece a mí que los desperdició un poco. Fin de los juegos. Si llegaste hasta este punto del video, por favor deja un emoji de un círculo rojo y uno verde en los comentarios. A ver, esto me mata. Me ahogó el calor. Oh, boy. Tienes estilo, Silencio. Necesito concentración. Bueno, nada, señores, si llegaron hasta este punto del video, pues me alegra saber que han descubierto cómo la arquitectura juega un papel fundamental para crear sensaciones en los participantes y en los espectadores también. Jugar con su psicología y a la misma vez enfatizar diferentes aspectos de la trama que los productores hayan querido resaltar. Así que nada, hasta aquí. Chao, te les quiso. ¡Esta es la cornetica! ¡Tú no trabajas por la mañana, mijito! ¡Ay, Paco, deja eso, chico! Pues chica, que todos los días con la puñetera cornetica.